Hola, muy buenos días. Me siento rarísimo con como casco, parece, pero bueno, el chiste es que se escuche. Pues me da mucho gusto estar aquí. Les voy a platicar sobre, no sé qué tan frecuentemente hablen de este tema en sus reuniones, pero les voy a hablar de sustentabilidad y relacionado con los empaques y cómo lo vemos nosotros en Walmart. ¿De acuerdo? Y voy a empezar platicándoles un poco sobre tres grandes tendencias que vemos el día de hoy y que mueven y van a mover mucho más a la sociedad, aunque no queramos, es algo que va a suceder y más vale que conozcamos y nos adaptemos a esto porque los cambios que vienen son muy importantes y van a ir marcando nuestra vida cotidiana y la vida de los negocios. De tal manera que el primer tema tiene que ver con el cambio climático. Es algo que podemos pensar que es muy grande y que nosotros no podemos hacer nada. Habrá quien diga que esto se trata de un complot de los chinos, ¿no? Hay quien lo dice allá al norte, ¿no? Que es para vender algo. Ajá. Pero la realidad es que está ahí. Y esta es una imagen del Amazonas, ¿no? No quiere decir que el cambio climático haya provocado los incendios en el Amazonas. O tal vez sí, o tal vez no. Lo que sí entendemos es de que el Amazonas es uno de los puntos de generación de oxígeno más importantes en el planeta y que absorbe justamente el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero que produce el cambio climático. Entonces, hoy esto está moviendo a la sociedad y a los negocios. Alguna vez nosotros hicimos una campaña para fomentar el uso de nuestra bolsa reutilizable. En el Mundial de Sudáfrica creo que lo hicimos y decía, sin mundo no hay mundial. Y pues sí, con un medio ambiente disminuido, pues los negocios se hacen mucho más difíciles. El segundo tema es que la gente cada vez está más sensibilizada con el tema, no solamente del cambio climático, sino temas sociales y ambientales, y está dispuesto a expresarse, a veces de manera un poco radical y en otras diferente. Y probablemente ustedes recuerdan o saben de esta chica, de Greta Thunberg, que es una chica adolescente sueca que ha estado movilizándose, organizando protestas y mítines con jóvenes estudiantes en diferentes países de Europa, hablando sobre que es necesario hacer algo para detener y mitigar el cambio climático. Y es que las generaciones, no los millennials, o sea, nosotros los millennials ya estamos pelas, ¿no? Pero a la generación que nos sigue, ¿no? Los Zetas o no sé cómo, no, esos no. La siguiente generación, estos chavos vienen súper prendidos, con una idea de decir, ¿saben qué? Nos están dejando una porquería de planeta, o sea, ¿dónde vamos a vivir nosotros? Y justamente se están movilizando en este tema, en el tema de equidad para las mujeres. Lo vimos hace algunas semanas con las protestas de mujeres aquí en la Ciudad de México, que la reacción fue como decir, ¿cómo se atreven a pintarrajear y protestar de esa manera, con violencia? Y la verdad es que el enojo es tan grande que es la forma en que la gente está tratando de hacerse notar y decir, basta en el tema de discriminación, de falta de equidad, de cambio climático, de oportunidades, etcétera, etcétera. Y esto cada vez es más sensible y lo hemos visto en un tema que nos repercute, por ejemplo, con los popotes, ¿no? La gente dijo, basta, es suficiente, no queremos más popotes, por la razón que haya sido, ¿no? No sabemos si realmente la tortuguita tenía clavado el popote o se lo clavaron, pero el tema es que la gente se manifestó y quiso hacer algo al respecto y esto va cada vez a influir mucho más en las decisiones de las empresas y de los negocios. Y la tercera tendencia que es muy importante es la conservación de los ecosistemas.
Y no en la onda así como, no, pues yo soy conservacionista y no toquemos el bosque, o no hagamos nada. No se trata de retroceder, sino de cómo podemos nosotros mantener los sistemas que garantizan la vida, a final de cuentas. Hoy los ecosistemas nos proveen de aire limpio, agua limpia y recursos para nuestras actividades productivas. Y no sé si llegaron a escuchar una nota de... Este año Naciones Unidas ha estado con una línea súper pesimista y nos dice que para el 2030, caputi, si no hacemos algo ya, esto se acabó, ¿no? Después salió con respecto al cambio climático, luego salió el tema de que nos estábamos acabando las especies y entonces si no hacíamos algo, pues íbamos a desaparecer. O sea, está en una línea muy pesimista Naciones Unidas, pero es la verdad. Hoy vivimos una extinción de especies acelerada y podemos decir, ¿y a mí qué? ¿No? ¿A mí qué me importa el mapache rojo que vive en un bosque desconocido? Jamás lo he visto y si desaparece, pues mala suerte por el mapache. El problema es de que, no, pues qué mala onda con el mapache, pero el hecho es de que vamos a un ritmo tan acelerado de extinción de especies, animales y de plantas, que no sabemos cuándo va a llegar ese momento en que quitemos esa pieza clave en el ecosistema, en el balance, y se nos caiga el castillo de naipes que es el ecosistema. Y eso es un tema que estamos viendo hoy justamente en el tema de plásticos hacia los océanos, ¿no? En donde empieza a ser un tema, no sabemos si es tan crítico y tan real como se ha mostrado en las noticias, pero el hecho es de que está movilizando a sectores económicos, a sectores de la sociedad, para hacer algo y detener este tema, ¿no? Y eso tiene un impacto en los negocios. Si no, pregúntenle, regresando al tema de los popotes, a las empresas que elaboraban popotes de plástico, ¿cómo les ha ido este año? ¿No? Y hay algunas que han tenido que cerrar porque pues, el negocio ya no da, ¿no? Y todo esto es relevante porque a final de cuentas se está movilizando a la sociedad y a los negocios. Bueno, y entonces, ¿esto qué? ¿Esto qué con su industria, con su segmento, ¿no? Su sector? Y creo que tiene una relación muy estrecha porque a final de cuentas ustedes dan un servicio a un sector que está estigmatizado y que en los últimos 2 años, tal vez 3 años, ha estado en el ojo del huracán. Y es el sector de los empaques, envases y embalajes, a final de cuentas, ¿no? Y entonces hay un fundamentalismo contra el uso de los empaques y de los envases, muchas veces irracional, ¿no? Creo que una tendencia que me faltó mencionar, ¿no? Como una macro tendencia, es esta época en la que vivimos por el francés, pero de estupidez y de ignorancia, como de un desprecio hacia los datos, hacia los datos duros y la verdad, ¿no? Comprobable, ¿sí? Y tenemos los datos alternativos y los fake news y todo esto, pero en realidad se ha generado todo un movimiento en contra del uso de empaques y envases que muchas veces está injustificado. En otros podemos entender ciertos abusos y malos manejos probablemente en la gestión de estos materiales, pero en realidad los empaques cumplen una función muy importante. Y la tendencia es que los empaques y los envases sean cada vez más sustentables. ¿Y qué podría ser un empaque sustentable? Pues aquel que a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que se extraen las materias primas hasta que el consumidor lo desecha, tiene el menor impacto en el medio ambiente, ¿sí? Y esto no quiere decir que tiene que ser, un empaque tiene que ser todo de papel, porque el papel es súper sustentable. Y abajo con el plástico. Y mejor las latas, o el vidrio es el mejor. No, o sea,
cada envase y cada empaque tiene una función, y aquí mis compañeros de la AME me van a dar la razón, ¿no? Tiene una función y un propósito, y no podemos estigmatizar siempre al plástico y decir que el papel es lo mejor, o el cartón sí, porque es sustentable. Ahí hay una gran confusión y un gran ruido alrededor de todo esto que nos está llevando a cometer excesos en pro de tratar de encontrar soluciones que sean mucho más benignas para el medio ambiente y que no necesariamente siempre lo son. Entonces yo les quiero platicar también de cómo, hacia dónde nosotros vemos que se está moviendo este tema de los empaques. Hoy, aparte es un tema súper emocional para el consumidor, ¿no? Porque todos queremos la conveniencia que nos ofrecen los empaques. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, igual nosotros los millennials nos acordamos de esas épocas. Las cajas de galleta, ¿no? De surtido rico. ¿Cómo venía el surtido rico antes? Pues venían las galletas y eran separadas por un cartoncillo, ¿no? Que era así como una espiral, iba separando la galletita y luego uno lo sacaba y jugaba carreterita y bueno, le encontraba como muchísimos usos. Hoy vienen muchas veces empacadas en una bolsita de celofán individualmente o en 2 galletitas por bolsita, ¿no? ¿Por qué? Porque le es conveniente al consumidor, porque se lo pone en la lonchera al hijo y entonces se mantiene fresca, limpia, ¿no? Es conveniente, ¿sí? Pero no nos gusta el plástico. Nos gusta la conveniencia, pero no nos gusta el plástico. Entonces, hay un tema en donde empezamos a ver que el consumidor dice, si tiene plástico no lo quiero. Espérate, ni siquiera has entendido por qué tiene plástico. No lo quiero. Ajá. Y entonces eso empieza a poner una presión hacia las empresas que dice, y hacia los reguladores, que eso es súper importante, ¿no? Donde se empiezan a tomar decisiones, no necesariamente siempre las más sustentables. Y entonces, como saben hoy, la regulación sobre plásticos de un solo uso en la Ciudad de México demanda que para el próximo año todas las bolsas de plástico que se entregan en las tiendas de autoservicio y otros comercios sean compostables. ¿Sí? ¿Escucharon esa noticia? Y para el siguiente, o sea, para el 2021, todos los artículos desechables que sean de plástico también tienen que ser compostables. ¡Wow! Padrísimo, a todo dar. ¿Y dónde se van a compostar? No, pues eso no. No, pues quién sabe, ¿no? Pero es un principio. Sí, pero, o sea, para que se biodegrade se tiene que hacer composta. Si no hay una planta de composta, ese material va a tener el mismo efecto que si no fuera compostable. Pues sí, pero no lo ven de esa manera. Y todo eso pone una presión hacia las empresas y que lo está demandando el consumidor. Nosotros, ¿cómo lo vemos y las tendencias que vemos en el sector? Uno, que los empaques estén diseñados para que puedan ser reciclados, ¿no? O sea, todos estos temas de multicapas, pegamentos, cosas que hacen difícil que se pueda reciclar un material, cada vez lo vamos a ver menos, ¿no? Y aquí hay una caja de cartón, no quiere decir que el cartón, como les decía, siempre sea la neta del planeta. Ajá, pero esto es una solución muy ingeniosa de Puma que seguramente han visto ustedes, en donde aprovechan que todo pueda ser reciclado o reutilizado, ¿no? O sea, ya no te dan tu bolsa para que te lleves tu par de zapatos, sino que ya viene contenida en la misma caja, ¿no? Lo cual que parece importante. Y que hacia allá se está moviendo la industria. Un tema que viene fuertísimo es la reutilización. O sea, cómo podemos diseñar los envases y los empaques para que sean reutilizables. Seguramente han escuchado una iniciativa que arrancó en Estados Unidos que se llama Loop. Y entonces las grandes marcas de productos de consumo como Unilever o Procter & Gamble, Nestlé, están diseñando sus empaques para que puedan ser reutilizados. Otra vez regresando
a nuestras épocas millennials, pues antes los envases eran retornables, ¿no? ¿Cierto? Pues a eso, esta iniciativa un poco se va hacia esa parte, de decir, ¿cómo podemos hacer que los productos de consumo, sus envases, también puedan ser retornables? Claro, ahí lo que las empresas se están concentrando es en una partecita del problema. Es decir, lo voy a hacer retornable. Ajá. ¿Cómo lo va a retornar la gente? Pues lo mete en un Federal Express, Estafeta, UPS o lo que sea, y me lo regresa. Ajá. Y entonces se genera un ciclo cerrado. Sí, nada más que ahí estamos, ¿qué hay con el tema de las emisiones del transporte, ¿no? El consumo de combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una solución que puede resolver una parte, pero no todos los temas asociados. Y hacia allá se mueve, ¿no? Hoy en la compañía estamos explorando algunas soluciones de productos de consumo que puedan tener esta función de decir, la gente vaya y rellene su envase en lugar de tener que tomar otro. Por supuesto, eso tiene su complejidad, porque no solamente es decir, llego y regreso mi envase y lo puedo rellenar, sino cómo voy a suministrar los rellenables, ¿no?, a la tienda y que quepa en mis pasillos aparte, ¿no? O sea, no es tan fácil. Creo que de hecho Coca-Cola con los refrescos está empezando a sacar otra vez sus envases retornables, ¿no? O sea, hay como una tendencia a tratar de regresar a eso, aunque no necesariamente sea lo más sustentable. Lo que les decía, o sea, tratar de empezar a evitar la combinación de diferentes materiales. Este es un ejemplo que me encontré de una empresa alemana en donde tienen dos capas, tienen una bolsa de polietileno y un recubrimiento exterior, el cual se puede separar, y entonces los dos potencialmente son reciclables, ¿no? Y si hoy vemos cuál es el tema más difícil, si viéramos las tasas de reciclaje, ¿no?, de empaques y envases en el país, los que son más problemáticos de reciclar son los envases flexibles multicapas, ¿no? Entonces la tendencia es poder ir encontrando las soluciones a ese tema, ¿sí? Y ahora viene una parte muy importante, es la comunicación con el cliente. Como les decía, es un tema súper emocional. O sea, la gente está ávida de hacer cosas, ¿no? Y muchas veces no sabe cómo hacerlo. O sea, ¿cómo podemos diseñar esquemas? Este es un esquema que existe en Estados Unidos y Canadá, creo, en el cual te dicen exactamente de un producto cuáles son las cosas reciclables, de qué están hechos, si son diferentes materiales, y qué es cada cosa y dónde lo puedes poner, ¿no? Digo, esto es un poco más difícil para México, en donde no tenemos una infraestructura sólida y en todas las ciudades, ¿no? Pero es cómo le podemos contar al consumidor de una manera fácil, sencilla, ¿no?, amable, que se pueden separar los materiales y se pueden reciclar. Para ir justamente cambiando estas percepciones equivocadas muchas veces de los consumidores. Ustedes sí saben de esto, ¿no? Dije, bueno, ¿qué rol juega la industria gráfica en el tema de un empaque sustentable? ¿Sí? Y si hablamos, en primer lugar, si hablamos de que un empaque sustentable lo es porque reduce su impacto en el medio ambiente en todo el ciclo de vida, ¿no?, desde la extracción de materiales hasta la disposición final de ese empaque, entonces la industria gráfica sí juega un papel importante, ¿sí? ¿Cuáles son las tintas que se utilizan para la impresión de esos envases o de esos empaques? Los sustratos, ¿no? El proceso de impresión en sí, qué tan verde es, o qué cosas puede tender a reducir su impacto ambiental, el uso de solventes, el uso de tintas base agua, dependiendo de las aplicaciones. Ustedes son los expertos en ese tema, pero una cuestión es importante, justo retomando lo que les había mencionado, si aquí las bolsas de plástico y otros empaques tienen que ser compostables en la Ciudad de México, ¿cómo hacemos que
las tintas, los pigmentos que se hayan incorporado a esos empaques sean compatibles con la compostabilidad, suponiendo que existe la infraestructura para compostar, ¿verdad? Pero ese es un reto, o sea, ¿existe la tecnología? ¿No existe? ¿Eso cuesta más, cuesta menos? O sea, ¿cómo hacemos que se facilite el tema y no sea un impedimento? Y que muchas veces nadie lo toma en cuenta. O sea, nos vamos por el material, sí, hagamos un bioplástico. Órale, ¿y las tintas? ¿Sí? Entonces, hay muchas opciones, seguramente ustedes son expertos en esta parte de impresión digital, el evitar, no sé, evitar el uso de las placas, el poder reciclarlas, no lo sé, o tintas mucho más ecoamigables. ¿Qué estamos haciendo en Walmart? Porque pues está chido que venga yo a platicarles, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo vemos el tema nosotros? Y tenemos una estrategia de empaques sustentables que está anclada en tres pilares. Uno, como es optimizar el diseño. No es eliminar los empaques no se pueden eliminar así como muchos ambientalistas quisieran, sino que hay que hacerlo de una manera pensada. La función principal en la industria de alimentos de un empaque es evitar que se eche a perder ese alimento. Y tiene mucho mayor impacto en el medio ambiente el desperdicio de alimentos que la contaminación por plásticos u otros materiales de empaque. ¿Sí? Entonces eso es bien importante. Optimicemos el diseño, respetando siempre el principio de que lo más importante es que el producto esté protegido, se pueda comunicar fácilmente al cliente, ¿no? Sus cualidades, sus propiedades, sea atractivo, se vendan, muchas veces se vende por el empaque, ¿no? Y que se use el material de manera adecuada y óptima. El siguiente es un suministro sustentable, que las materias primas provengan de fuentes que sean sustentables. Por ejemplo, el papel o el cartón que provengan de bosques que estén certificados como sustentables. ¿Sí? No decimos, no cortemos los arbolitos. No, al contrario. Cortemos los arbolitos, pero que provengan de un bosque que sea manejado de una forma sustentable. A mí me chocan todos estos que dicen, no, es que estás matando arbolitos. No, yo no estoy matando arbolitos cuando estoy imprimiendo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo, o sea, si proviene de un bosque sustentable, no estoy matando nada. El problema son cuando hay tala ilegal y hay todo este mercado ilegal, y entonces ahí es donde generamos un problema severo. Y tenemos este tema de la salud del material o del empaque, ¿no? Y que regreso al tema de tintas más amigables con el medio ambiente, adhesivos, sustratos, que no representen un riesgo para el medio ambiente. A lo mejor no para las personas, pero para el medio ambiente sean fáciles de incorporar a los sistemas o de reciclar. Y el último pilar se refiere a diseñar los empaques y los envases de tal manera que sean fáciles de reciclar, ¿no? Que en primer lugar facilitemos esa parte y luego puedan entrar en un sistema realmente de recolección. Alguien que lo ha hecho muy bien son los embotelladores y los envases de PET. Hoy en día tenemos tasas de más del 60% de reciclaje, ¿no? ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo con otros materiales de empaque, sobre todo los flexibles, que es el mayor reto, ¿sí? Y obviamente todo esto, sin sacrificar desempeño ni incrementar el costo, porque ese es el reto, ¿no? Si no, la gente, el consumidor, no paga por el empaque a final de cuentas, ¿no? En Walmart tenemos esta visión no pretendo que lo lean porque ni siquiera se ve bien, pero nuestra visión es de ciclo de vida completamente, de empezar a identificar en dónde están las verdaderas oportunidades para reducir el impacto ambiental cuando se elabora un empaque. Y puede ser desde donde se obtienen las materias primas, puede ser en la impresión de los materiales de empaque y embalaje, o puede ser en la disposición de estos materiales y su posterior vida útil.
Entonces, nuestra visión es esa y así es como estamos empezando a evaluar a nuestros proveedores en este tema, ¿no? De decir, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás concibiendo tus empaques y tus embalajes? No solamente como decir, lo uso, pongo el producto, se lo vendo al consumidor y de eso me desentiendo, sino con una visión mucho más holística. Nosotros, el año pasado, firmamos la Declaración Global sobre Plásticos, no sé si supieron sobre ella, donde nos estamos comprometiendo a que los productos de nuestras marcas sean 100% reciclables. Y estamos iniciando un proceso súper interesante con nuestros proveedores justamente para caminar en ese sentido de hacer que todos los empaques sean reciclables y que aparte tengan un cierto contenido de material reciclado, un 20% de material reciclado. Adicionalmente, nos comprometimos a reducir o eliminar todo ese plástico que no es necesario, el que es superfluo, ¿no? O el que no se puede reciclar fácilmente. Y justamente en eso estamos trabajando desde este año. Nuestra idea es que sea 100% reciclable. El mayor reto que tenemos son los flexibles, las películas flexibles, es el mayor reto que tenemos. Como les decía, las botellas de PET están muy estigmatizadas, ¿no? Pero para mí no es el problema. El problema justamente son los flexibles, ¿no? Y tenemos una hoja de ruta. Ahorita estamos en la fase de aprendizaje mutuo, nosotros con nuestros proveedores, ¿no? Y de entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer por el momento, dónde tenemos que poner el énfasis, y qué se puede dejar para una etapa posterior. No sé si lo mencioné, pero nuestro objetivo es al 2025, entonces tenemos todavía una canchita para hacer un plan que nos asegure el éxito. De hecho, el próximo mes empezamos una encuesta masiva con nuestros proveedores para entender los materiales que utilizan en sus empaques, cómo están hechos, sus grosores, especificaciones, mezcla de materiales, etcétera, etcétera, para entonces decir, ok, ¿cuál es el 80-20? ¿Es PET? Ok, no nos enfoquemos tanto en PET, pasemos al siguiente. Y entonces poder poner el esfuerzo donde pueda hacer la diferencia. Y eso es lo que tengo por compartirles el día de hoy. Si tienen preguntas, me encantará contestar lo que gusten. Muchísimas gracias, Juan, te lo agradezco. Tenemos una pregunta, si le acercan al micrófono hasta atrás. Tenemos salón lleno, así que hasta atrás. Eso. Buenos días, soy Uriel Pineda de Sigma Q, México. Partiendo de que somos de una cultura de muchas modas, para el tema de los plásticos, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que el principal contaminante de los océanos son las colillas de cigarros, y no los popotes, y no las bolsas, algunas tapas. ¿Cómo está trabajando Walmart para el tema cultural? Porque si bien tenemos que entender que también este es un tema cultural, no es el tema de dónde termina la basura, sino dónde la dejamos nosotros como usuarios. ¿Qué está haciendo Walmart en ese aspecto a nivel cultural? Sí. ¿Cómo está comunicando? Sí, creo que es muy relevante lo que tú mencionas porque así es. Y de hecho, incluso así es como nuestros legisladores están legislando, siguiendo esas modas, ¿no? Nosotros lo que estamos es desarrollamos un programa que se llama Reciclamanía, cuyo enfoque no es necesariamente reciclar grandes cantidades de materiales, sino de llevarle a nuestros clientes la información que le ayude a hacer lo correcto. Entonces, hace un par de meses tuvimos un evento en varias tiendas en la Ciudad de México y en Monterrey, como en un piloto, y nuestro enfoque fue que la gente llevara los materiales que tenía en casa, sus materiales de desecho de empaques, pero era más que pasara por un tour de decir, mira,
sabes de qué está hecho ese material y sabes qué se puede hacer. Y lo que vimos es que la gente lo desconocía. Y tienen razón, no tienen por qué saber esas cosas. Lo que sí vemos es de que hay muchísimas ganas de hacer cosas positivas y nuestro enfoque es darle la información que sea relevante. Entonces, nuestra idea es llevar este tipo de eventos a más tiendas en todo el país y fortalecerlo en redes sociales, que es hoy en día como lo que más prende. Y esta iniciativa está en conjunto con varios proveedores de productos de consumo para que todos estemos subidos y la gente sepa que sí se están haciendo cosas y que no siempre la información que corre, ¿no?, ese buzz social en redes sociales, es necesariamente el correcto. Perfecto, aquí adelante con Andrés, por favor. Gracias. Oye, comentabas que desde tu punto de vista el mayor problema de contaminación es el tema de las películas plásticas, bueno, las películas que se usan para empaque flexible. Por otro lado, también es una tendencia que cada vez se utiliza más el empaque flexible y es un tema, bueno, en el tema de impresión es algo de lo que está creciendo. ¿Por qué o qué hace empresas como Walmart, que a fin de cuentas venden productos de todas las demás marcas, qué hacen para disminuir o para no promover esta contaminación? Sí. Bueno, el primer paso que estamos dando es entender dónde estamos parados, ¿no? Cuando yo digo que uno de los mayores problemas son las películas plásticas, lo menciono porque es de lo que menos se recicla en el país. Ahora, ¿cuánto de eso nosotros podemos influir? Es parte del inventario que vamos a empezar a levantar a partir de octubre con nuestros proveedores. Lo que nosotros estamos propiciando es de que, uno, si es necesario, bueno, entonces encontremos formas que nos ayuden a recuperar ese material, que se le empiece a dar un valor a ese material, que creo que esa es la clave, ¿no? Estamos hablando con varios de nuestros proveedores para entender cómo podríamos hacer esquemas, en donde ese material que normalmente está contaminado con alimentos, que ese es un gran problema, ¿no?, que es uno de los grandes impedimentos para que pueda ser reciclado, ¿no?, pueda ser desde de enjuaga, escurre y aplasta, que del Tetra Pak, hacer algo semejante. Ya no lo tienes que aplastar porque ya la película viene aplastada, ¿no? Y empezar a encontrar un esquema que nos ayude a recuperar esas películas, ¿no?, y que puedan ser reciclables, ¿no?, que ese es el tema también, o sea, ¿no? Sí, porque muchas veces si vienen laminadas, ¿cómo reciclamos las bolsitas de papas?, ¿no?, que ese es el gran problema que tiene Sabrita, bueno, PepsiCo y Barcel, ¿no?, en qué hacemos con ese material, ¿no? ¿Ves, digamos, al corto plazo un cambio en la tendencia de impresión de ese tipo de materiales? ¿O por el momento no hay estrategia? No lo veo. Y de hecho yo creo que va a haber como una tendencia a que haya más, ¿no?, que haya esa sustitución. Entonces tenemos que encontrar esos esquemas que nos permitan recuperar, sacarlo de la corriente de residuos y poder reciclarlo de alguna manera, ¿no? Gracias, Andrés. Vamos con Moni, allá. Hola, mucho gusto. Hola. Mónica Chárraga de Xerox. Este tema para mí es bien delicado y últimamente, como tengo 2 hijos pequeños, hemos tratado de ser en casa cada vez más sustentables y cuesta mucho trabajo y al mismo tiempo también es caro tratar de ser sustentable, ¿no? Pero también soy de esas personas que se la pasa las 2 horas en el Walmart, me encanta ir al súper también. Bien. Y me he dado cuenta de que no tenemos tiempo, la verdad, de reciclar y además no sabemos dónde hacerlo. Estamos todo el tiempo trabajando, llegamos tarde de trabajo y los fines de semana nuestro hit es ir al súper y ya, pero en realidad yo creo que lo que tiene que hacer Walmart o me gustaría que hiciera Walmart como consumidora es que yo pueda llegar a la tienda y pueda tener la facilidad de llevar todo lo que ya consumí para reciclarse, porque tienes toda la razón, compro un producto y dice, es reciclable, o está perfecto, pero ¿a dónde lo llevo a reciclar, no? Sí. La caja de cereal, los plásticos, las botellas. Entonces, ¿a dónde se puede hacer el Tetra Pak, que consumimos muchísima leche?
¿dónde lo voy a llevar? Todo se lleva a la basura y a pesar de que se separa lo orgánico y lo inorgánico, pues te preguntas si en la basura quién, obviamente existe gente que se dedica, pero nos gustaría hacer algo más que eso, ¿no? Entonces es muy, puede parecer fácil y al mismo tiempo, como te digo, no es tan barato, es complicado, pero algún programa que puedan hacer de reciclaje, como por ejemplo nosotros tenemos un reciclaje de cartuchos y nosotros mismos nos encargamos de hacer el reciclaje de cartuchos. Algo que pueda hacer Walmart también al respecto, que un consumidor común y corriente como las mamás lo podamos tomar en cuenta y eso nos va a facilitar muchísimo. Okay. Sí, claro. Yo le digo al de sustentabilidad de Walmart que haga algo. No, no, te agradezco mucho tu comentario y sí tenemos campañas incipientes. El gran reto que tenemos es la falta de infraestructura en el país, ¿no? Como sabes, estamos en todo el país, prácticamente en todas las ciudades del país, y no es lo mismo la Ciudad de México que lo que te puedas encontrar en Puerto Escondido, no me voy más lejos, Puerto Escondido, ¿no? En donde podemos acopiar el material y luego, ¿qué hacemos con él, ¿no? Y entonces entra el componente de costos. Entonces estamos encontrando las maneras en que podamos eliminar los costos de logística, encontrar los proveedores que nos garanticen que el material se va a reciclar y vamos incipientemente, ¿no? O sea, en Monterrey tenemos un programa muy fuerte, por ejemplo, para botellas, ¿no? Botellas de PET y de polietileno de alta. En la Ciudad de México estamos empezando en algunas tiendas y la idea es ir cubriendo lo más que podamos, por lo menos los grandes centros urbanos, ¿no? En la ciudad. Pero coincido totalmente contigo. Perfecto, creo que por aquí había otra pregunta. Acá adelante. Primero acá, luego allá. Ah, bueno, ya está el micro allá y luego acá y luego atrás. Pues acá, primero. Vamos primero. Va. Oh, bueno, primero las damas, por acá. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Patricia Ruiz y vengo de Impresos Litópolis. En otros países, bueno, Nueva Zelanda específicamente, ¿verdad? Ellos sí creen en que tú llevas tu envase y pues te sirves lo que necesitas. Bueno, hay muchísimos productos de limpieza, por ejemplo, que la gente va y los sirve otra vez. ¿Tú crees que eso vaya a ser una tendencia? Creo que hay mucho interés. Hay empresas grandes que producen esos productos que están interesados, pero no creo que vaya a transformar el mercado radicalmente. Yo no veo de que vamos a tener 100% de retornables. Probablemente algunas categorías haya la opción, pero para ese tema todavía falta mucho. Como decía, porque realmente estamos analizando, por ejemplo, con un shampoo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que fuera rellenable, ¿no? Y pues el concepto es decir, la máquina, el envase, perfecto, pero luego, ¿de qué tamaño tiene que ser y dónde lo acomodo en mis estantes, ¿no? En tienda? ¿Cómo se suministra? O sea, ¿tiene que ir el proveedor tienda por tienda teniendo que rellenar o me va a mandar a mi centro de distribución una bombona con el material? Esto es para un shampoo, vamos a pensar, un shampoo Caprice. No sé cuántos tipos hay el de nuez y el de aloe vera y el de este y el del otro y bla, bla, bla. ¿Esto va a ser para uno? Nada más ahora sí que un sabor o todos los sabores. O sea, es súper complicado, ¿no? Es un gran reto. Y entonces un poco lo que nos conduce a eso es, pues no tengas tantas diferentes presentaciones, ¿no? Aunque tengas un shampoo, al final todos lavan el cabello, pero tenemos el de cabello graso, el de reseco, el que nos pinta el cabello de blanco, todas esas. Es un gran reto, ¿no? Perfecto, por acá. Gracias. Juan Carlos Servín de LSC Communications. Sí. Juan Carlos, ¿cómo está viendo Walmart hoy por hoy el balance o el incremento hacia el producto perecedero a granel contra el empaque? Sabemos que Sam's tiene una corriente que es todo empacado, sí, pero Walmart por sí, Walmart, Superama, todas las retail, sabemos que el producto granel es mucho más económico, pero como quiera tienes que empacarlo para entregarlo. Entonces, ¿cómo está fomentando, balanceando, incrementando, reduciendo? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes con Walmart? Sí,
Y no sé si te refieras a los chayotes que vienen en su bolsita de plástico, por ejemplo. O los pimientos semáforo que vienen en su bolsita también de plástico, vienen de colores, ¿no? Ese es nuestro gran dolor de cabeza. Ahorita hay un equipo que está en compras justamente de frutas y verduras, buscando las opciones para eliminar todo ese plástico. Porque sí, la gente le produce roña, decir, ¿por qué tienes que embolsar el pimiento? ¿No? Y tiene una razón de ser, o sea, no es porque un día decidimos que en bolsita está mejor. Ajá. Muchas veces viene en bolsita porque es producto a lo mejor orgánico. Entonces, si yo lo tengo a granel, no falta el malandrín, ¿no? Que toma 3 orgánicos, la mezcla con 2 inorgánicos y me lo cobra como inorgánico, ¿no? Es un tema también como de control. A veces es un tema de protección. Algo que en otra plática me decía una chica, es que todo está perfecto y cuando llego a frutas y verduras y voy por mis fresas, vienen en una cajita de plástico. ¿Por qué hacen eso? ¿No? Es que si no, las fresas se echan a perder así. O sea, son súper delicadas y es la manera que hemos encontrado de contenerlas bien, ¿no? Entonces, hoy lo que se está haciendo en nuestros equipos de compras es encontrar, junto con los proveedores, soluciones. Por ejemplo, para las fresas, ¿cómo las podemos empacar desde origen, no en plástico, sino en cartón? Oye, pero es un rollo, porque sabes que las lavan y así como las lavan, no las secan, las ponen en la caja de plástico. Si las pongo en uno de cartón, ¿me va a resistir? Híjole, entonces le tengo que poner una película plástica. Le pongo una película plástica, ya no es reciclable, ¿no? Y entonces, y luego estamos viendo, ¿quién nos ofrece esas soluciones aquí en México? Híjole, pues no hay el volumen. Es algo que estamos ocupados y que queremos convertir nuestras tiendas, que cuando vayan nuestros clientes a frutas y verduras, no encuentren plástico que no sea necesario, ¿no? Allá atrás primero, que ya habían levantado la mano. Sí. De ese lado. Sí, ahí. Yo, sí. Hola, buen día. Mi nombre es Israel Aranda, de Heidelberg, México. Yo soy del área de consumibles, es decir, tintas, soluciones de fuente, barnices. Y va un poco la pregunta encaminada a este último punto que comentaste, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar, en este caso, una empresa proveedora de consumibles para este tipo de situaciones, ¿no? En donde te podemos ofrecer tinta, te podemos ofrecer un barniz que pueda tener grado alimenticio y que contribuya, ¿no?, a este efecto. Pues diciéndome, entonces, Carlos, sería interesante, exactamente, ¿no?, ¿sí?, que de alguna forma ustedes, por llamarlo así, certifiquen qué proveedores pueden contribuir a la elaboración de empaques, ¿no? Ese es un tema delicado. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas, pero lo que podemos hacer, replicando algo que hacen Walmart en Estados Unidos, es, por ejemplo, una feria de proveedores de este tipo de soluciones. Y entonces juntamos, ¿te acuerdas que hicimos uno alguna vez? Juntamos a ustedes que tienen las soluciones con nuestros proveedores y decirles, ahí están las soluciones, o sea, hagamos ese match, ¿no? Es lo que se me ocurre hoy. Sí. Bueno, yo creo que de aquí puede salir ese buen acuerdo para que Amidigraf y Walmart hagan algo al respecto, ¿no? Sí. Muy bien, vamos con no las sé. últimas 2 preguntas, vamos para allá y luego con Yo ya Estefan. estoy asignando aquí, no, a ver, el del fondo y todo, no, perdón. Hola, Vamos para allá. buenos días. Hablabas de la parte compostable, que estoy completamente de acuerdo contigo. México creo que está en pañales en infraestructura para la parte de compostabilidad. Y también aquí hablaban de la parte de reciclaje, que estoy completamente de acuerdo, no hay canales. Y además le tocaría mucho más al gobierno estar liderando cuáles deben ser los canales correctos. Pero ¿qué piensa Walmart de los materiales biodegradables que están empezando a ser tendencia? O sea, ¿los ven también como una posibilidad? Finalmente, la mayoría de estos empaques terminan en la basura y de ahí en vertederos de basura. ¿Y cuál sería, digamos, la ventaja de buscar empaques que se biodegraden ya en los vertederos de basura? Sí, a nosotros no nos gustan. Creemos que es hacernos tontos, ¿no?, que es darle la vuelta de alguna manera a esta inquietud
del público y a la regulación, ¿no? Porque hoy lo que están haciendo los estados y municipios es decir, se prohíben entregar popotes, bolsas de plástico, etcétera, etcétera, desechables de plástico, salvo que sean biodegradables. ¿Qué es lo que se hace? Entonces yo le pongo un aditivo oxo biodegradable, que no tenemos la certeza que se biodegrade, y si va a un relleno sanitario, un tiradero, estoy seguro que no se va a biodegradar, y entonces con eso me quité de encima a la autoridad, me quité poco de encima al consumidor, pero no resolví el problema. Nosotros lo que estamos buscando es cómo si podemos resolver el problema. A lo mejor podría ser con compostables, no lo sabemos. Y lo que nosotros creemos es que puede ser siguiendo nuestros 3 pilares de un empaque sustentable, o sea, facilitando que sea reciclable y haciendo que haya la infraestructura para que se pueda reciclar, porque de nada sirve que sea 100% reciclable si no tengo dónde llevarlo a que se recicle, ¿no? Entonces, no somos amigos de los biodegradables, creemos que es una manera de quitarnos de encima nuestra responsabilidad, un poco, no decir, pues mira, no importa que lo tire porque va a desaparecer. Esa es la ilusión que tiene el consumidor y la autoridad. Yo lo tiro y ¡fum!, desaparece. Pues no, falso, ¿no? Y cuando hice mi maestría, trabajé en una empresa de empaque que en ese entonces, estoy casi 20 años, lo que estaban desarrollando era una solución fotodegradable para sus envases. Y estaban felices porque en ese entonces habían logrado un contrato gigantesco con el gobierno chino que quería resolver el problema de la contaminación blanca, que le llamaban. Y lo que sucedía es que los chinitos, ¿no?, tomaban el tren o el autobús o lo que fuera, se compraban sus noodles o todo esto en charolas de unicel, se lo comían y lo tiraban por la ventanilla. Entonces estamos hablando de un montón de chinos, ¿no?, que hacían eso. Y entonces con esta solución pues desaparecía, pero en realidad no desaparecía. No es que se reintegrara y los bichitos se lo comieran, ¿no? Desde entonces estamos buscando ese tipo de soluciones, encontrar soluciones que sean mucho más integrales como sectores económicos, ¿no? Perfecto, vamos con Estefan, por favor. Sí, yo soy Estefan de König & Bauer. Yo tengo una pregunta en este contexto a Patricia. Estuvimos hablando en optimizar diseño de empaque, materiales reciclables, facilitar el reciclaje también. ¿Qué impacto tiene este movimiento a tu trabajo diario como diseñadora? ¿Y qué es la respuesta de sus clientes en este momento? Porque eso es lo que a nosotros nos importa. Nosotros no estamos esperando que Walmart nos salva de la contaminación o que ofrece soluciones ambientalistas. Sin legislación no se va a resolver el tema ambiental, pero el diseño y la respuesta de sus clientes sí tiene un impacto a nuestra industria, un impacto directo, y eso sería la pregunta. Parte y como respuesta cierta y demás, justamente uno de los puntos que hablábamos, ¿no?, es como a través de un empaque poder de alguna manera educar, poder enseñar. Hoy por hoy creo que aún falta, o en este switch que podamos hacer del reciclado y el reutilizado del empaque, ¿cómo impacta? Todavía hoy por hoy en este mercado y en muchos mercados del latino falta concientizar y avanzar. No es que de la noche a la mañana y lo que nosotros vamos a cambiar. Lo que nosotros hacemos a través del empaque es de alguna manera ayudar a esa marca, porque tampoco con claridad hoy por hoy nuestros clientes lo tienen. De alguna forma buscamos soluciones o buscamos maneras, pero aún falta. Entonces es
esta parte de concientizar y comunicar y aprovechar el empaque justamente como un medio para educarlo al consumidor y como qué hacer. Porque consumir sigue consumiendo el consumidor. Tal vez es en tipos de presentación, en cómo podemos parar en que en el sentido de pues ya no me ofrezcas más posibilidades de shampoo, como mencionaba recién, y no, porque mismo nosotros es como que ya nos cansamos y las marcas lo que están haciendo, por eso es todo un ciclo vicioso que estamos metidos, porque justamente años atrás, si no nuestros ancestros, ¿qué consumían? Si tú ibas a buscar un yogur, ya comprabas uno de sabor, uno con fruta y tan. Y era así. Pero hoy por hoy, no, el mundo sigue creciendo, las familias, y por eso ahí hablábamos, portafolio de productos. ¿En qué impacta en la realidad? Es que no paramos y sigue un ciclo vicioso y tal vez es utilizar el empaque como medio de educación y comunicación para hacia dónde vamos. Pero no va a ser un cambio de la noche a la mañana. Falta mucho educar desde lo de separar, tener la basura, tener los espacios, impulsar. Creo que es toda una cadena, pero que nos impacte de la noche a la mañana todavía creo que falta, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Creo que un tema importantísimo es el comportamiento y las conductas de los consumidores. Hoy, retomando el ejemplo del popote, si tú pides un popote es mal visto en tu entorno social, ¿cierto? Bueno, alguien de otro entorno social será bien visto, ¿no? Y que mueran las tortugas, pero generalmente es reprobado socialmente. Lo que necesitamos es ir encontrando esos mecanismos que nos ayuden a que la comunidad sea un poco la que te dice eso está mal o está bien hecho, ¿no? Muchas veces. Perfecto, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo ahorita.